están? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio, y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. He estado reflexionando mucho acerca de esto y es algo que enseño constantemente, el hecho de ir a la iglesia. Normalmente una de las cosas que hacemos nosotros en nuestra propia conciencia es que pretendemos que el ir a la iglesia nos acerque a Dios. Pero también cuando conocemos a alguien que está en necesidad de algo, nosotros pretendemos llevarlos a la iglesia como cristianos y pretendemos que la iglesia acerque a las personas a Dios y que de repente las personas cambien solamente por el hecho de ir a la iglesia. Pero tenemos que tomar en cuenta dos factores muy importantes. Número uno, el hecho de que iglesia viene del término griego eclesia, y eclesia significa convocados con un mismo fin. Quiere decir, en otras palabras, no es que vamos a la iglesia a acercarnos a Dios, sino que vamos a la iglesia a causa de nuestra cercanía a Dios, del ejercicio constante que tenemos en la intimidad con Dios, del constante meditar y estudiar la palabra, y del efecto de redarguido que Dios tiene en nosotros. Número dos, tenemos que entender que hay un método. Dios nos dejó una gran comisión por medio de Jesucristo, y esa gran comisión dice: vayan por el mundo y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es muy sencillo. Un discípulo es una persona a la que enseñamos a vivir como nosotros vivimos. No es un discipulado eso de enseñarle incansables horas de Biblia, no. El discipulado tiene que ver con el hecho de multiplicarnos, de enseñarle a otro a hacer lo que nosotros sabemos, a enseñarle a otro a hacer las cosas que nosotros hacemos, a enseñarle a otro a vivir como nosotros vivimos, con lo mucho o con lo poco que sabemos de la palabra de Dios. Eso es un discípulo. De hecho, ese era el método de los judíos, y ese era el método en los tiempos de Cristo. Alguien tenía un discípulo, y hasta que había terminado de enseñarle a esa persona todo lo que sabía, en ese momento el maestro tomaba al discípulo, lo llevaba a un río y lo sumergía en el río, lo cual conocemos el día de hoy como bautizo, ¿sí? Y en ese momento el que era sumergido dejaba en el agua su identidad de discípulo y salía en calidad de maestro, y lo primero que hacía era buscarse un discípulo. Porque no es cierto que Dios tenga más favor en las iglesias de grandes masas, porque no nos mandó Dios a hacer iglesias de grandes masas, nos mandó Dios a hacer discípulos. Qué padre que haya iglesias de grandes masas, siempre y cuando las personas que vayan a esas grandes iglesias, cada una de ellas tenga cuando menos un discípulo, porque si no, simplemente está en completo desacato y está en completa rebeldía delante de Dios, porque Dios nos mandó a hacer eso. Entonces, cuando nosotros entendemos el hecho de ir a la iglesia tiene que ver con el hecho de la manifestación de nuestra fe, con la manifestación de lo que creemos y con la manifestación de la manera en la que vivimos. Por eso Dios nos llama a un cuerpo, porque no vamos a ser parte de una iglesia sino hasta que seamos cristianos, no cuando actuemos como cristianos, sino hasta que seamos cristianos en todos los aspectos de nuestra vida. Y esa es la gran ventaja que Dios pone delante de nosotros. Esa es la maravilla de lo que Dios habla y expresa en nuestras vidas. Entonces, queridos amigos, cuando pensamos en iglesia, tenemos que pensar en un cuerpo funcional. Número uno, no podemos concebir a la iglesia sin una cabeza, obviamente, pero tampoco podemos concebir a la iglesia sin el dedo chiquito del pie. Todos somos sumamente importantes en el reino de Dios, y todos somos parte indispensable de un cuerpo funcional en la perfección. Entonces tenemos que entender que tenemos que hacer nuestra parte al momento de tener una vida de intimidad, al momento de tener una vida de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, para luego irlo a manifestar en la iglesia. Por eso el día de reposo, que es el día del Señor, es cuando nosotros llegamos y damos de lo que somos, no de lo que necesitamos, porque acuérdense que el ir a la iglesia es el ir a dar honra y gloria a Dios. No podemos ir en necesidad a la iglesia. El día que vamos a la iglesia no podemos dejar de orar en la mañana, porque por el contrario, tenemos que tener nuestra intimidad y nuestra oración previa para que vayamos, ahora sí que como dice la palabra, con algo que ofrecer a Dios. Dice la Biblia que no podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Por tanto, no podemos ir a la iglesia sin haber desayunado, sin haber orado, sin haber tenido intimidad con Dios y sin llevar una ofrenda específica delante de Dios en nuestro corazón. ¿Se da cuenta de lo importante que es esto? Así que se los dejo a tarea, queridos amigos. Nos vemos pronto. Por favor, no dejen
dejen de meditar en esta palabra del día de hoy, y también no dejen de compartirla de compartirlo y de visitar las redes sociales de redcouch.mx y de Inspiración Radio, y nos vemos en el siguiente devocional. Que Dios los siga bendiciendo abundantemente. Hasta luego.